Muy bien. Voy a pedirle, hermano Mario, por favor, que pase con la lectura bíblica esta mañana. ¿Algo más? ¿No me olviden? No, mientras viene, hermano. No, voy. Sí. Buenos días, hermanos. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Dios los bendiga. Nos podemos poner de pie y vamos a buscar el Salmo 90. Salmo 90 de 1 a 17 vamos a leer. Se ponen de pie, cuando todos lo tienen pueden decir amén, por favor. Salmo 90 de 1 a 17. Voy a leer el primer versículo, ustedes el 2, así sucesivamente vamos a llegar hasta el último y todos vamos a responder. Amén. Dice así: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo tras el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertidos hijos de los hombres. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrentes de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes de ser temido? Enseñándonos a modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplacaste para con tus siervos. De mañana saciamos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vivimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. Todos, hermanos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos conforme sobre nosotros, y la obra de nuestras manos conforme. Dios bendiga su santo. Pueden sentar, hermanos. Gracias, hermano Mario. Gracias por eso. Sí, Dios les bendiga. Una vez más, bueno, los domingos estamos dándole espacio a ustedes para si tienen algún himno, si quieren honrar a Dios de esa manera. Recuerden que les daremos la oportunidad aquí, así que si alguien se siente así bien inspirado, siente que tiene que alabar al Señor de una manera especial, lo puede hacer. Por el momento también podemos hacer algunas peticiones o acciones de gracias, más que todo algún testimonio, tal vez de cómo el Señor la ha bendecido en estos tiempos difíciles. Tal vez puede también dar su testimonio, así que no sé si hay alguien que lo pueda hacer en esta mañana. Voluntarios. No están en cámara, no se preocupen, están escondidos, así que no sé, qué malo, no está molestando. Sí, van a ver. Bueno, yo quiero dar gracias a Dios por sus oraciones sobre mi papá. La oración era más que todo para ayudar que salieran los exámenes pues positivamente, pero las cosas cambiaron un poquito para mal. Le encontraron el cáncer ya regado en su cuerpo y los tumores que le encontraron adentro de su cuerpo son muy avanzados. Entonces yo hablo con mi papá todos los días y yo creo que esta situación difícil me ayudó a tener una relación más cercana con mi papá y hablarle de Dios de la manera que yo no podía hacerlo antes. Entonces el sentir la paz de mi papá en medio de esto, yo siento que Dios está trabajando en su corazón
cuando yo hablo con mi papá, él me habla de las cosas de Dios y él me escucha las cosas que yo le digo, que antes no pasaba. Entonces yo siento que Dios ya está obrando en su corazón. Yo lo estoy viendo en mi papá. Y esta enfermedad está sirviendo para acercarlo a Dios. Y para acercarme más a mi papá también. Estoy agradecida, siento una paz. Amén. Yo sé que Dios ya está obrando dentro del corazón de mi papá. Es lo que yo más quería. Y el dolor de mi papá sí se le fue en un 50%, pero todavía está sufriendo dolores. Y eso es lo que más, mi oración es para que él no sufra tanto, ¿verdad? Pero por otra parte yo sé que la voluntad de Dios es perfecta, a como sea, como nos toque. Y yo quiero dar gracias a Dios por sus oraciones, porque cuando yo sentía que no podía con esto, yo sentía sus oraciones. Amén. Yo estoy agradecida con Dios. Lo siento, yo soy muy chillona, pero estoy agradecida con Dios, porque yo pude sentir las oraciones de mi iglesia, en mi familia, en mi hogar, y en México. Mi mamá también, pude hablar con ella de Dios, de una manera que antes yo no podía. Y el cáncer que tiene mi papá en la sangre es muy doloroso. Es un cáncer en la sangre y le está produciendo como cuando ellos me dieron la noticia, yo dije, bueno, tú tienes el control, Dios. Yo no lo tengo. Y puse todo en las manos de Dios. Y yo siento una paz con mi papá, me da alegría de que él está en paz. No está sufriendo de decir, oh, estoy pobrecito de mí. Al contrario, él me dice, no, hija, ya estoy listo, ya me arreglé con Dios. Y yo quiero darle gracias a Dios porque toda mi iglesia oró por él, por mí, por mi familia. Eso quería decirle, pues, gracias. Amén. Hermano, a ver, su testimonio es bastante fuerte, ¿verdad? Amén. Llegar a entender la voluntad de Dios es la parte más difícil de nuestra vida como cristianos. A veces no entender el dolor, no entender no hay palabras que decirle que nada más que el Señor siga bendiciendo a su familia, la siga ayudando en estos momentos oscuros, estos momentos difíciles, y que siga haciendo su obra, ¿verdad? Y vamos a seguir orando, hermano, seguir orando bastante. Y en este momento, de verdad, lo más importante que es la alma de su papá, ¿verdad? Y de su mamá también, y que el Señor haga su obra perfecta, ¿verdad?, en sus vidas. Así que gracias, hermano, por compartir eso. Yo sé que eso duele mucho compartir algo así, ¿verdad? Y gracias por su valor en compartirlo de esa manera como lo está haciendo ahora. Y vamos a seguir orando por usted, hermano. Amén. Gracias, hermano. ¿Alguien más quiere compartir algo? Sí, hermano, yo quiero agradecer a Dios por ver los hermanos hoy acá en iglesia. Y pues es una bendición que vamos sintiendo un poquito de normalidad en nuestras vidas, y yo creo que yo quiero agradecer a Dios por eso. Y agradecer mucho a los padres de familia que han hecho el esfuerzo que los niños estén en la escuela dominical. Es un apoyo, a mí me encanta pasar tiempo con ellos, y llevamos nuestras oraciones, y los niños de verdad pues están ahí conmigo y con el Señor y aprendiendo más. Yo quiero agradecer a los papás por su apoyo. Cuando es algo así, los niños se sienten más confortables, me imagino, porque están en su casa, y es muy lindo. A mí me gusta mucho hacer esto por los niños. Pues yo quiero agradecer a Dios por esa oportunidad, y los padres primeramente. El apoyo viene de ellos, de los papás. Y entonces yo quiero agradecer a los padres que han hecho todo ese esfuerzo para ayudarme. Y el jueves fue bien difícil. El jueves algo pasaba y yo no podía comunicarme. La hermana Gretel me tuvo que ayudar porque mi teléfono se murió. No, es que ya no sé, fue un desastre. Pero a la hora siempre la palabra de Dios fue compartida. Gracias, hermana Gretel, por la ayuda que me dio ese día. Pero yo agradezco a Dios porque la oportunidad que me da de servirle de la manera que tenemos que hacerlo. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien quiere compartir algo más? Sí. ¿No? Pasa adelante. Dios los bendiga, hermano. Amén. Amén, hermanos. Bueno, me alegro que todos están aquí hoy. Un pequeño aclaración. En la semana pasada tuvimos algunos pequeños problemas con el video, y para nosotros aquí en la iglesia no tuvimos ningún problema, así que lo que estuvimos reunidos, así que
si de vez en cuando se apaga el video, no estoy diciendo que el hermano lo está haciendo para animar a los que están en la casa para venir acá, no estoy diciendo eso. Pero lo bueno es que podemos estar en la casa de Dios. Amén. Me alegro que todos están aquí. Hay un dicho que dice, la necesidad, bueno, no sé si existe en español, pero lo voy a decir en inglés, bueno, como está traducido. La necesidad es la madre de todos los inventos. La pobreza ha creado muchos inventos. Cuando hay una escasez de todo, uno aprende a usar lo que tiene para hacer lo que sea necesario. El hermano me acusa a veces de usar el estilo panameño cuando estoy haciendo cosas en la casa, porque estamos fabricando algo que funciona para el momento, y a veces usan de todo y nunca botan nada. Hace muchos años, las mujeres fueron encargadas de hacer todo por mano. Así la ropa de la familia se hizo en la casa. Compró la tela y de ella fabricaron camisas para los niños y vestidos para las muchachas. Y después de terminar de coser, quedaron unos pedacitos de tela. Aprovecharon de esta tela y la usaba como parches para los pantalones. Pero también se dieron cuenta que podía usar esos pedacitos y hacer cobijas. Esta práctica continúa hoy, se ha evolucionado, ahora es un arte, es una obra de arte. En Panamá, los indígenas Kuna han creado un arte que se llama las molas. Y yo imagino tal vez en su país existe algo similar. No, mira, el miércoles el pastor Juan usaba algo para demostración. Entonces yo creo que trajo una cámara, disculpe, un martillo y un fuego. Entonces yo decía que yo no le puedo permitir que el pastor Juan me gana. Así que traigo mi propio manifestación e ilustración. No, sí, es una humada. Pero es una manifestación del arte que se hace en Panamá. El pueblo indígena de los Kuna que viven en la costa de Panamá. Si usted abre esta almohada, no sé si se puede abrir o no. A ver. No, está cerrado. Entonces vas a ver pedacitos de tela que se forman una obra de arte. Pedacitos. Cosas que a veces en el pasado uno botaría. ¿Qué vas a hacer con un pedacito de tela? Entonces, así es nuestra vida. Así es nuestra vida. A veces está en pedacitos. No parece que tiene mucho valor. Está rota. Varios lugares de la vida. Parece que no sirve para nada. Pero entra el gran tapicero. Comienza a cortar, coser, fabricar pedacitos de nuestra vida en una obra de arte. No sabemos qué será, pero confiamos que el producto final sería exactamente lo que el tapicero quiere crear.
En nuestro estudio hoy, el autor de Ruth nos permite observar a Dios cosiendo, cortando, colocando pedacitos de tela que forman parte de una obra de arte que resultará en la salvación del hombre. En medio de este tapiz es la historia de Ruth, la moabita. En medio de la obra de arte que Dios forma, hay un pedacito aquí. Y esta es Ruth. Pero forma parte importante de toda la historia que Dios está diseñado para el Mesías. En medio de esta obra de arte se encuentra la historia de Ruth, conectado con David y a Cristo también. La historia se lleva a cabo en el tiempo de los jueces. No hay rey en Israel. Tienen una forma de gobierno que se llama una teocracia. Pero el pueblo rehúsa someterse a la autoridad de la ley y efectivamente va rechazando a Dios. El libro de Ruth relata la historia de una familia que salió de su pueblo en busca de comida. Llegaron a la tierra de Moab, quedaron en esta tierra. Poco después de llegar, Elimelech, el papá de la familia, falleció, dejando a solas Noemí y sus 2 hijos. Los 2 hijos se casaron con moabitas, la cual fue prohibido por Dios. Vivieron otros 10 años más antes de su muerte, o de la muerte de los hijos. Y ahora se quedaron Noemí con sus 2 nueras. No sabemos por qué o de cómo murieron. La Biblia no nos dice. La semana pasada aprendimos que Noemí decidió regresar a Belén después de la muerte de sus hijos. Las nueras se declararon su fidelidad o su lealtad, mejor dicho, a la suegra. Pero en camino Noemí trataba de convencerlas a regresar a su país, a su familia, a sus dioses. Finalmente, Orfa se fue. Quedó convencido. Voy a regresar a mi familia. Si eso es lo que es mejor para mí, voy a regresar a mi familia, a mi país, a los dioses de mi familia. No sabemos más de ella. Pero Ruth no quedó convencida. Noemí intentó una vez más, tratando de convencerle a Ruth de regresar a su país. Y después de esto leemos la famosa declaración de Ruth en el versículo 16 y 17 de capítulo 1 de Ruth. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, yo iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo. Y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová. Y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Una declaración que se podía interpretar como la confesión de fe de Ruth. La confesión de fe de Ruth. Tu Dios será mi Dios. Yo voy a servir a Jehová. Él es mi Dios. Yo he rechazado efectivamente los dioses de mi familia. Yo he rechazado todo lo que mi familia me ha enseñado. Y yo voy a seguir Jehová como el Dios verdadero y no hay otros.
Cuando llegan a Belén, Ruth todavía llevaba consigo el título de Ruth la Moabita. Ruth la Moabita. Pero su vida manifestará la fe en Dios de Israel. Vamos a regresar, o vamos a estudiar hoy en Ruth capítulo 1. Vamos a empezar a leer en el versículo 19 y vamos a leer unos 3 versículos solamente para empezar. 4 versículos. El regreso a Belén. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció, habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llames Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová me ha dado testimonio contra mí, el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí. Y Ruth, la moabita, su nuera, con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén y comenzó al comienzo de la siega de la cebada. Belén, que era una ciudad pequeña, todo el mundo se conocía. Cuando nosotros hablamos de ciudades en el tiempo del Antiguo Testamento, debemos recordar que la mayoría de las ciudades tenían un muro alrededor de ellos para protegerlos. Así que fueron pueblos pequeños o ciudades pequeñas. No estamos hablando de una ciudad grande. Yo sé, si alguien regresa a Cincinnati desde lejos, desde hace mucho tiempo, nadie va a estar. Yo recuerdo mi imagen de un misionero regresando del campo misionero. Yo recuerdo como joven ya leía las historias de los grandes misioneros, pioneros en la obra misionera en diferentes países. Y yo imaginaba que cuando yo regresaba la primera vez, desde mi primer turno en un campo misionero, que la gente iba a llegar y estar aplaudiendo, ¡qué bueno! Llegó el misionero haciendo su obra, pero no pasó. No pasó. Pero imagínense cuando ellos regresaron, el pueblo era tan pequeño que comenzaron a escuchar la historia de Ruth. O sea que, disculpe, la historia de Noemí. Ya llegó Noemí. ¿Noemí? ¿De veras? No la he visto por más de 10 años. Ella se fue con Elimelech y sus hijos. Sus hijos ya tienen que estar grandes. ¿Qué pasa con ellos? Recuerda que no tenían Facebook. No tenían cómo comunicar tan fácil con la gente. Entonces cuando se fueron, desaparecieron. Pero cuando regresaron, ¡qué escándalo! Dice, escándalo, hermano. Sí. Noten lo que dice en el versículo 19. Toda la ciudad se conmovió. Ellos no sabían nada de Noemí, nada de Elimelech, desde que se fueron en busca de comida, sabiendo la naturaleza pecaminosa del hombre. Imagino que cuando se fueron desde hace 10 años, habría sido mucho chismeando. ¿Por qué se fueron? Mira, Elimelech, ellos se fueron y nos dejaron a nosotros aquí. Y puede imaginar cómo todo el pueblo se llenaba con chismes acerca de por qué se fueron y qué pasó. Y tú no sabes qué pasó. La Biblia dice que la ciudad se conmovió. Ahora, la palabra que se usa aquí es una palabra que describe una reacción fuerte
y con mucho ruido. Por eso usé la palabra escándalo. La palabra se encuentra en dos otros pasajes. Escucha, no tiene que buscarlo. Primero de Samuel, capítulo 4, versículo 5. En el momento, dice, aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, que la tierra tembló. Usa la misma palabra, que se traduce como vio. Primero de Reyes, capítulo 1, versículo 45. Y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido por rey en Gigón. Y de ahí han subido con alegrías, y la ciudad está llena de estruendo. Y esta es la palabra, este es el alboroto que habéis oído. Entonces habla de un sonido, habla de un escándalo, algo que está pasando. Cuando uno escucha un escándalo, alguien gritando, uno mira para ver qué está pasando. Y eso es lo que era. Abrieron la puerta, entraron, todos salieron para recibirlos, esperando Noemí, Elimelech, sus dos hijos. Abren la gran puerta de la ciudad y esperan que dos mujeres, una moabita. Ay, yo pensaba que la familia de Noemí, imagino que ella tenía amigas en Belén, familia en Belén. Quedó la duda. ¿Quién es? Bueno, la Biblia no dice eso, pero han pasado 10 años. ¿Has visto una foto de usted hace 10 años? No. ¿Has visto una foto de usted? Y lo chistoso es que enseñamos a nuestros nietos y dicen, mira, ¿quién es eso? Soy yo. Eso no puede ser. Así fue la emoción, el momento cuando llegó Noemí. Han pasado 10 años. Claro, hay algunos cambios, pero no es lo que el autor aquí quiere comunicar. ¿Ok? Él no está hablando de la duda que ellos tienen en referencia a su apariencia. Eso no es. Hay una conexión que el autor aquí quiere comunicar. No es tanto su peso o su apariencia, sino es el significado de su nombre que el autor quiere enfatizar. Y Noemí, nos revela su corazón dolido, su perspectiva de las tragedias en su vida. Leemos en el versículo 20. Y ella le respondía, no me llaméis Noemí. No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara. Es difícil mantener una buena perspectiva en medio de tragedias. Es muy difícil mantener una buena perspectiva en medio de dolor. Es más común para nosotros quedarnos enfocados en nuestro dolor, nuestras circunstancias, en lugar de confiar en Dios, que está haciendo en nosotros una obra de arte. La Biblia está lleno de momentos que uno podría clasificar como tragedias o oscuridad. Me llega a la mente la historia de José, el hijo de Jacob. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos de manera injusta. Él no merecía ser vendido.
No merecía lo que recibió, pero fue vendido. Después, encarcelado de manera injusta. De nuevo, puesto en la cárcel. No debería haber ido a la cárcel. Pasó tiempo en la cárcel en forma, a pesar de que fue inocente, no culpable, lo pusieron en la cárcel. Y quedó ahí buen tiempo. La Biblia nunca nos menciona su perspectiva en medio de la oscuridad, en medio de la cárcel. Pero su fe en Dios está revelada por las palabras que él compartía con sus hermanos años después, cuando él era gobernador en Egipto y sus hermanos estaban delante de él. Y ellos se dieron cuenta en ese momento que ese gobernador en Egipto es nuestro hermano, el mismo hermano que nosotros vendimos. Puede imaginar cuán incómodos fueron los hermanos cuando se dieron cuenta. ¿Qué vas a hacer? Génesis 45:5 dice: ahora pues, hablando José, ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. En la vida de José, Dios estaba haciendo un tapiz con diferentes partes, y incluido en esto era ser vendido a Egipto, ser encarcelado inocentemente por cosas que no hizo. Y como resultado de esas dos cosas, Dios lo colocó como gobernador en Egipto para salvar la vida de Jacob y sus hermanos. Esa es la obra que Dios hace en nuestra vida también. Tal vez estamos en la cárcel. Tal vez hemos sido traicionados. Otra cosa. Pero Dios está haciendo una obra de arte de nosotros. Cuando hay tragedias o oscuridad, es difícil ver algo positivo. Es difícil ver más allá del dolor. Noemí se encuentra en un estado de desesperación y amargura cuando leemos el versículo 20 en adelante. Ahora, en la cultura de los hebreos, los nombres tenían un significado importante. No tomaron los nombres de novelas. Ay, que voy a llamar a mi hijo esto porque hay una persona en esa novela. O él, tampoco de un libro. Yo sé que aquí en este país se venden libros llenos de nombres. No sé si en su país tal vez lo mismo. Pero usted puede ir a la biblioteca, a la librería y comprar un nombre, un libro completo simplemente de nombres. Y a veces si es el primer hijo o hija, los padres van a esos libros para tratar de escoger uno que es adecuado para su hijo. Pero nosotros no somos como la cultura de los hebreos. No tanto. A veces sí. Pero en la cultura de los hebreos, los nombres indicaban algo acerca de este bebé. ¿Ok? Algo acerca de este niño o niña. Los nombres indicaban parte del carácter del bebé a veces. Por ejemplo, David significa amado. ¿Y qué es lo que dice Dios acerca de David? Adán. ¿Qué quiere decir Adán? Hombre. Ah, ok. Buz, que es una de las personas que vamos a presentarle hoy. O Boz, creo que es Boz. Pilar de fuerza. Elimelech, Dios es mi rey. Ruth,
amiga. Interesante. En este caso, los padres le dieron el nombre a su hija Noemí. Noemí significa delicia. Delicia. Pero cuando las mujeres de la ciudad llegaban y decían que sí, en verdad es Noemí, ella les reclamó y decía de la siguiente manera: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Noemí no se sentía como una delicia en ese momento, sino como amargura. Ella no se podía ver más allá de los dolores. Las tragedias de su momento, de su vida en los últimos 10 años, cambiaron su propia identidad. Hay personas que permiten que tragedias en la vida los identifican. Yo conozco un amigo, voy a llamarlo de esa manera. Su hijo falleció a los 21 años, creo, por ahí, en un accidente, choque vehicular, choque de un motociclo. Falleció su hijo a los 21 años. Estamos hablando de hace muchos, más de tal vez 20 años, 25 años atrás, todavía, tal vez más de eso. Ese dolor destruyó su familia completamente. Lo sacó de la iglesia porque él culpaba a Dios. Y después de años y años, todavía yo veo en su Facebook indicaciones de que todavía está sufriendo. Ese tragedia en la vida lo identificaba. Y ahora no era su nombre, era padre de su hijo. Y lo domina. Cuando yo leo las historias acerca de Noemí, eso es lo que veo en Noemí. 10 años de dolor. No malinterpreta lo que estoy diciendo. Yo no voy a aconsejar a los Noemís hoy. El dolor que ella se sentía era verdadero. Era real. Y no es mi propósito de aconsejarla a los Noemí. No voy a darles claves de salir de depresión o desesperación. Tal vez para otro mensaje podría hablar de eso. Pero sí voy a explicar que a pesar de que Noé no podía entender en este momento lo que Dios hacía en su vida, el momento de tristeza y dolor fue un pedacito de tela que Dios cortaba y colocaba en su tapiz, en su obra de arte. Y cuando Dios hizo el plan divino de traer Jesucristo aquí en el mundo, Rey de los judíos, tendría que ser un linaje del rey. Y en medio de esta tela, de este tapiz, en medio de todo esto, es Ruth. Noemí no se encuentra, pero Noemí forma parte de esta obra de arte. El dolor que se sentía Noemí se convertirá a esperanza. Vamos a leer un poquito más en el siguiente, el mismo pasaje. Versículo 11. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Ella se siente vacía. Cada madre aquí
va a entender el dolor que ella se siente. Cuando ya me fui llena. Esposo, 2 hijos varones. Como nosotros hemos hablado en el pasado, con la esperanza que vamos a tener más personas, más nietos en mi familia. Nuestra familia va a crecer. Y eso es para el pueblo judío una bendición. Dios nos va a bendecir de esta manera. Pero ella dice, ya me fui lleno. Y me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y Todopoderoso me ha afligido. Dios sabía lo que iba a pasar con Noemí. Sí. Mira lo que está pasando. No pasa por alto todo ese mensaje. Ruth es una manifestación del plan de Dios y la providencia de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Es un vistazo pequeño de una familia de Belén que salió, hizo algo que tal vez no debería haber hecho. Algunas personas van a decir que no confiaban en Dios cuando se fueron a Moab, se casaron, no deberían haber casado con moabitas. La Biblia explica esto. Y regresa con Ruth. Y ella está culpando a Dios por todo lo que ha pasado en su vida. Aquí es la cosa. Noemí no puede ver más allá del dolor que se siente en el corazón. Pero la historia de Ruth no es sobre dolor, no es sobre fracasos, no es sobre la relación necesariamente entre Ruth y Noemí. La historia es acerca de un Dios que toma pedacitos de las vidas de cada persona y forma su obra de arte. Su futuro, en este momento, cuando terminamos en el versículo 22, el futuro de Noemí está bien oscuro. Ella no puede ver más. Cuando leemos el resto, y no vamos a hablar de eso, pero cuando leemos el resto del pasaje todavía, cuando leemos esto, ve, Ruth aparece y es parte de la historia, pero no va a ser la persona primordial, principal, lo que pasó en el capítulo 1. Su futuro se iluminará. Y el siguiente capítulo, capítulo 2, el autor comienza a revelar la esperanza, de dolor a esperanza. Porque Dios va a utilizar esta pequeña familia de Belén en su obra bonita de salvación. Es bello el tapiz. Es una obra de arte. Pero no comenzó como una obra de arte. Comenzó con unos pedacitos de tela. Es bonita. Si usted vaya a Panamá, usted va a ver esto. Que las mujeres de la cuna lo tienen vestido todo el tiempo. Eso es parte, no es solamente para los turistas. Ellos se visten así. Pedacitos de tela fea, que normalmente terminaría en la basura. Pero una persona experto en tapices
la colocó en un lugar específico, la cortó, la cosió en su lugar apropiado. Y de estos pedacitos de tela salió una obra de arte, un adorno bello. Cuando se fue de Belén, Noemí jamás imaginaba que la vida tomaría el camino que tomaba. ¿Puedo hacer una pausa por un momento? Algunos de ustedes, cuando salieron de su país, ¿podría imaginar que su camino llegaría hasta aquí hoy día? Donde están ahora mismo. Jamás algunos de ustedes pensaban, imaginaban que bueno, yo voy al norte o donde quiera, no sé cómo se dice, yo voy ahí para ir a una iglesia, se llama la Iglesia Bautista Hispana, donde hay un gringo que está hablando en español y que me va a enseñar la palabra de Dios. Ninguno de nosotros pudiéramos haber imaginado eso. Y la verdad le voy a decir francamente, yo nunca imaginaba que yo iba a estar aquí en Cincinnati predicando en español. ¿Puedo hablar muy transparentemente? Ni quería regresar a este país. Pero Dios me trajo. Su obra de arte, su providencia que yo dije que prefiero quedar en Panamá. Es que, ¿dónde puedo decir chuleta y todo el mundo me entiende? Pero Dios está formando su obra de arte y ya tengo un pedacito ahí mencionado en su obra de arte, gloria a Dios. Pero ustedes también, hermanos. Ustedes también. El tapiz de su vida, hermanos, está bajo construcción. Los dolores y los temores que se sienten en este momento son parte de él. Tal vez no entiende por qué. A lo mejor hay la tendencia de enojarse con Dios por lo que sucede. Las implicaciones de este pasaje son estas. Tú eres parte de un tapiz mucho más grande y mucho más complejo del momento en que estás pasando. Dios nunca nos prometió que la vida sería fácil, pero sí nos prometió que Él caminaría con nosotros por la oscuridad. Permíteme terminar hoy con una ilustración. Yo no sé por qué esta semana estaba pensando y meditando sobre diferentes cosas en mi vida y recordé de la señora. Creo que he compartido esta historia aquí, pero voy a compartirla tercera, cuarta, quinta vez tal vez. De una señora que se llama Ruby Clark. De veras no me recuerdo de su esposo, si tenía, yo creo que el esposo estaba en la iglesia, pero no estoy seguro, no recuerdo exactamente. Pero una señora que predicó a niños. Durante el culto de adoración de los niños, yo compartí esta historia. Y fue ella la que estaba predicando cuando yo acepté a Cristo. Digo predicando, pero estaba enseñando. Y comencé a pensar en el ministerio de ellos. Yo no sé cuánto tiempo ya había estado. Yo tenía 7 años cuando esto pasó. Pero yo sé por lo menos 3 predicadores que salieron de estas clases. De esos 3 predicadores, ¿cuántas personas han aceptado a Cristo? Y de esos 3 predicadores, ¿cuántas personas se han entregado al Señor para trabajar y predicar la palabra de Dios? Por eso yo digo, el tapiz
es mucho más grande, el suyo, mucho más complejo. Pero una cosa que yo sé, el que hace la obra de arte sabe exactamente lo que está haciendo. Y nuestro deber es confiar en eso. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por su amor. Gracias, Señor, por la historia que nos ha dado a enseñar y estudiar. Y Señor, tenemos ánimo de ir al segundo capítulo donde habla de la esperanza y el futuro y lo bonito y lo bello que tiene preparado para Noemí y para Ruth. Pero todavía, Señor, tenemos que enfrentar el dolor y el sufrimiento de Noemí. Entonces hoy yo pido, Señor, por los hermanos que están aquí, los que están sufriendo, los que se sienten dolor, los que a veces se sienten que no aguantan más, no aguanto más. Yo pido, Señor, que ilumine su corazón, abre el entendimiento de su corazón para que ellos puedan ver lo que está pasando con Ruth y Noemí. Y de que a pesar de los dolores y tragedias, que la mano suya nunca se aparta de ellos. Haga su obra, Señor, en esta iglesia hoy. Y todo sea para su honra y gloria en el nombre de Cristo. Con nuestros ojos cerrados y cabezas inclinadas, permíteme hacerle las dos preguntas que siempre hago. Primero, habrá una persona aquí que dice: hermano Guillermo, yo no soy hijo de Dios. Yo nunca he recibido a Jesucristo como mi Salvador personal. Yo quiero aceptarlo hoy. Yo quiero aceptar a Cristo hoy. Habrá una persona. No tengo una relación verdadera con Cristo, quiero aceptar a Cristo, quiero que Él entre en mi corazón. ¿Habrá una persona hoy? Levante la mano y baje la mano. Cristiano, quiero hacerle una pregunta. ¿Estás sufriendo? Tal vez no es tan obvio. Sufrimiento, oscuridad, no necesariamente es obvio para todos. Dice Pastor Guillermo, estoy en medio de oscuridad de mi vida, sufrimiento. Pastor, le pido sus oraciones por mí. Que yo puedo ver un tapiz más grande que Dios tiene para mi vida. Que puedo confiar en Él. Habrá una persona, alce la mano y baje la mano. Yo soy hijo de Dios. Amén. Habrá otra persona. Amén, hermano. Amén. 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 Padre, por mis hermanos que alzaron sus manos, que el Espíritu Santo haga su obra en ella, en ellos. Agárralo, Señor, por la mano. Camine con ellos a través de este dolor y esta oscuridad. Y más que todo, Señor, ilumina el corazón de ellos para que puedan ver la esperanza que provee su palabra en su vida. En el nombre de Cristo pido esto. Amén.